La trata de personas es un delito que reviste el rango de violación a los derechos humanos. Está necesariamente vinculado con la prostitución y da cuenta de toda una trama social, cultural y económica que indica perversas y marcadas desigualdades entre varones y mujeres, y la naturalización de la mujer como objeto sexual disponible en términos de posesión sujetos a transacciones comerciales. Cuando hablamos de trata de personas, estamos hablando de explotación de seres humanos, de compra y venta de seres humanos. Si bien los elementos constitutivos del delito que deben estar presentes es el ofrecimiento, la captación, el reclutamiento de una víctima, el transporte, el traslado de una víctima hacia un lugar diferente, el acogimiento y el fin de la explotación. O sea, no es necesario que la explotación esté consumada, sino que solamente con que haya el fin, digamos, que se pueda entender o que puedan surgir de investigaciones que se acogió a esta persona en ese lugar con el fin de explotarlo, o que se la captó y no se llevó al acogimiento, porque en muchos casos las víctimas son rescatadas en etapa de traslado. Esto configuraría el delito de trata. Aquí hay redes y redes que dedican muchísimo dinero, porque cuando uno empieza a ver que incluso en un mismo ejemplar de un diario, de un clasificado, hay 5 o 6 avisos que tienen el mismo número de teléfono, con distintos nombres de mujeres, que algunas son masajistas, que otras son señoras solas, que también con ese mismo número telefónico se solicitan personas, se solicitan mujeres, señoritas de una determinada edad, sin explicar para qué se las solicita, como si a las mujeres no hubiera que explicarles en qué consiste una oferta laboral. Basta con que sean mujeres, basta con que sean jóvenes, y a veces ponen el requisito de que sean bonitas o lindas. Entonces realmente el análisis sistemático de esta información arroja una información muy valiosa en términos de la envergadura del negocio en el que las mujeres son mercancía. Analizando cuáles son las potenciales víctimas, tendríamos que decir que cualquier mujer, cualquier niña puede ser víctima de trata o de explotación sexual en nuestro país. La realidad es que los sectores de mayor vulnerabilidad económica son las que menos posibilidades tienen a la hora de poder prevenir o defenderse, tanto sea de las redes de trata como de los tratantes y los proxenetas. Las redes las buscan así, los buscan vulnerables, porque saben que es más difícil la denuncia, que es más difícil la búsqueda, muchas veces no le toman la denuncia, o no se preocupa demasiado la justicia, o esta familia que no sabe tampoco cómo pedir ayuda. Bueno, esto es importante. En el mundo, y la Argentina no está exento de esto, los lugares de reclutamiento son los lugares más vulnerables. Por eso hablamos del NEA y del NOA como principales lugares de reclutamiento, y otros países como Paraguay, República Dominicana, Bolivia, por ejemplo. Estoy haciendo un favor. Eso me dijeron. Una mentira les quitó la voz. No confíes en ellos. Te dicen lo que quieres escuchar. Hablemos por ellos. Actualmente, con la reforma de la ley, que fue en el año de 2012, en diciembre del 2012, se quitó la figura del consentimiento de las víctimas mayores de edad. Esto lo que hace es quitar los medios comisivos que antes eran necesarios para configurar el delito en mayores de edad, como ser aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de una víctima, abuso de poder, engaño, violencia, secuestro, algunos de ellos. Esto ya no es necesario que esté probado en el momento de la condena, digamos, o de la sanción, sino que son considerados agravantes del delito. O sea, solamente con que estén los elementos principales, una víctima es considerada víctima de trata, independientemente si brindó o no su consentimiento. Nosotros hemos visto disminuir la cantidad de víctimas menores de edad de explotación sexual. No nos olvidemos que la trata es un negocio, y con la ley anterior solamente la captación, el traslado y la acogida con fin de explotación daba el tipo penal en menores de edad. Entonces, tener a alguien de 17 o alguien de 18 era preferible uno de 18, que por ahí, con el tema del consentimiento, podías decir que estaba por su voluntad.
Entonces, en ese sentido lo hemos visto bajar, pero lamentablemente hemos visto subir en explotación laboral. La realidad es que hubo una falta de continuidad de políticas públicas en este país, porque la primera ley contra la trata la tuvo la República Argentina en el año 1913. En el año 1937 se sancionó una ley en la cual se prohíben los prostíbulos, no pueden existir, y sin embargo son leyes que jamás fueron aplicadas, no hay condenas por ninguna de las dos. Una fue derogada, obviamente la primera, la segunda no, pero tampoco nunca tuvo real cumplimiento, y esto lo que hizo fue permitir que las redes de trata se instalaran. Recién a partir del año 2003, y por una política que ha tomado este tema en agenda, que fue la política de derechos humanos que comenzó Néstor Kirchner y que continuó la actual presidenta, se pudo empezar a trabajar en esto. Hay que tenerlo bien en cuenta que este delito muta, por eso no se puede pensar que la declaración de la víctima es la única probanza, ¿no? Es necesario una investigación, porque también la víctima puede estar coaccionada, esa persona explotada, o ella o su familia, y también puede estar como desesperanzada y no querer declarar más, aunque se le ofrezca todo lo que se le ofrezca. Creo que es obligación que las investigaciones, la declaración de la víctima sea un elemento más y no el único. Y los lugares de destino, acá estamos hablando de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, son aquellos lugares donde hay justamente la demanda. Son las provincias que tienen más cantidad de población, más poder adquisitivo, y donde el trabajo también tiene que ser fuerte, trabajando en esto, en la reducción de la demanda. Porque Buenos Aires, por ejemplo, es el primer lugar de destino de las víctimas. Luego tenemos Córdoba, tenemos la Patagonia, ¿no? Lugares como La Pampa, como Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Después Santa Fe también es otro lugar. También en Buenos Aires tenemos reclutamiento de víctimas. Acá cada vez más hay reclutamiento de víctimas, que provienen de las zonas periféricas, de los barrios más humildes. La oferta de trabajo siempre es en un lugar diferente al que viven. Y esto tiene una razón muy particular, es que necesitan alejarla de sus redes sociales, necesitan endeudar a la víctima porque le pagan los gastos del traslado, los gastos de la comida durante el traslado, los gastos de la ropa que le van a dar cuando llegue al lugar su puesto de trabajo. Y cuando una víctima es trasladada, por ejemplo, desde una provincia del norte hacia el sur, hasta la Patagonia Argentina, la víctima no solo no sabe dónde está, sino que además tiene una deuda, que por supuesto es inexistente, pero para ella es real, una deuda muy grande, y se encuentra con que la situación fue un engaño. Ella había sido contratada o para mesera, o había sido contratada como niñera, como empleada doméstica, para cuidar ancianos. Un trabajo que a lo mejor es un sueldo que a lo mejor para esa chica es algo importante para poder mantener a su familia, tener a su bebé, es importante. A veces la víctima capaz que en algún punto puede desconfiar, pero el sueño es tan fuerte, la ilusión es tan fuerte que van en busca. Por eso las redes saben que las víctimas van solitas, sin que nadie las obligue, van solitas en busca de ese sueño. Lo que se encuentran lamentablemente es una pared. Yo siempre digo, es como ir manejando a 180 kilómetros por hora y de golpe aparece una pared que no viste. ¿Qué te pasa? Te estrellás contra esa pared. Eso es lo que le pasa a la víctima. Yo, Fito Páez, le digo no a la trata. Las mujeres en situación de explotación, en situación de prostitución, pierden su subjetividad en el momento en el que ingresan en el circuito prostibulario. O sea, se les va arrancando de a poco, o sea, lo primero que se les arranca es la identidad. O sea, las mujeres cuando entran allí les obligan a cambiar el nombre,
Esto tiene, por supuesto, dos fines. Uno es que no se conozcan entre ellas para que no armen vínculos y el día de mañana no puedan dar cuenta de con quién estuvieron dentro del prostíbulo, y además para que no conozcan la organización, el traslado, el cambio de nombres. Todo esto favorece al circuito. ¿Qué significa ablandarse? Cuando la víctima empieza a pensar que nada de lo que haga va a producir efecto, que nada de lo que haga, que por más que intente escaparse, se lo dicen, te vamos a encontrar. Le dicen que el policía es cómplice, le dicen que el juez es cómplice, que el político es cómplice y que la van a terminar encontrando. Y a veces la intimidación, la amenaza, actúa por sí sola como una cuestión de dominación hacia la otra persona. Lo mismo que sufre una mujer víctima de violencia. Aquí cerquita en Ciudad de Buenos Aires tenemos en La Recoleta muchos lugares que simulan ser boliches bailables, confiterías muy lindos, muy paquetes, y son prostíbulos encubiertos. Dentro de esos lugares hay mujeres que están siendo prostituidas y que cualquiera que las ve y que entre y que no conoce todo esto dice, son... bueno, el término más comúnmente utilizado es son gatos que ganan un montón de dinero. Nosotros tuvimos oportunidad de trabajar con esas mujeres y el día que vos la ves dentro del prostíbulo, como la producen y como la obligan a producirse y estar espléndidas como si fuesen modelos, no es el día 2 de esa mujer, que cuando tuve oportunidad de entrevistarme con una en el lugar donde vivía, que era una habitación de 2x2 que no tenía ni media ventana, en una pensión cerquita del lugar. No hay mujeres en situación de prostitución que sean felices, que ganen como cree la gente. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dispone de una línea gratuita para realizar denuncias a las que se puede llamar las 24 horas, los 365 días del año. Nacional de Rescate cuenta con una línea telefónica de 3 dígitos que es nacional y gratuita, que es la línea 145. A esa línea se pueden realizar denuncias durante las 24 horas. Son denuncias que pueden o no ser anónimas, esto es según lo que quiera hacer el denunciante o la denunciante, porque sabemos también que la gente tiene miedo de denunciar porque son mafias, o sea, lo que se está denunciando, con lo cual nosotros tomamos las denuncias en forma anónima si es necesario. Son atendidas por psicólogas y trabajadoras sociales que están especializadas en la temática, porque originalmente cuando creamos esta línea pensamos que también pueden llamar víctimas. No es lo mismo contener una víctima que está hablando desde dentro de un prostíbulo al familiar de una víctima que si llaman de una organización para denunciar un caso. Veníamos trabajando con Aníbal Fernández, que en ese momento era ministro, y había que crear una oficina. Había nada, era yo que insistía diciéndole al ministro, vea ministro, no puede ser que en los allanamientos entren a los prostíbulos o al lugar que sea, la whiskería, las fuerzas de seguridad y se hagan cargo de las víctimas de trata, ellos como hombres que van a tratar seguramente a estas muchachas como prostitutas. Entonces hace falta que ingresemos las mujeres de nuestros equipos a estos prostíbulos a la par de las fuerzas de seguridad, es decir, que en el allanamiento participemos nosotros también. ¡Policía! ¡Policía! ¡Quieto! Luego de la investigación llega el momento del allanamiento. El equipo profesional de este programa nacional, que está conformado por psicólogas, trabajadoras sociales, abogados, personal policial especializado y médicos, es un equipo que sale a trabajar con las fuerzas de seguridad al allanamiento. En el primer momento solo trabajan las psicólogas y las trabajadoras sociales, luego en una segunda etapa son los abogados quienes asesoran una vez que las víctimas fueron rescatadas.
Este proceso se da siempre por intermedio de una orden judicial. Aquí a la oficina llega una orden judicial donde nos indican el día y la hora del allanamiento, con qué fuerza de seguridad se va a hacer, y nosotros nos tenemos que poner en contacto con la fuerza de seguridad para ir directamente al lugar. Entra, suponemos que sea Gendarmería, Policía Federal o Prefectura, entran al lugar, se evalúa la situación de riesgo, se detienen a las personas que se tienen que detener y 5 minutos más tarde, a veces menos, ya entra el equipo profesional que va directamente a entrevistar a las víctimas en un lugar separado de los clientes, separado de los posibles responsables del lugar, y se toman entrevistas individuales y confidenciales a todas estas potenciales víctimas, porque hasta el momento de culminar las entrevistas todas son potenciales víctimas del delito. En muchos casos nos ha ocurrido que hay alguien miembro de la organización que está mezclado entre las víctimas y por eso hablamos de potenciales, ¿no? La situación no era fácil. Por empezar, el equipo que estaba entrenado a trabajar en calle con niñas víctimas de prostitución no estaba entrenado a trabajar con trata. Todas sabíamos, habíamos estudiado, yo hacía rato que venía dando vueltas con el tema, pero bueno, así salimos por primera vez y hubo que enseñarle primero a las fuerzas de seguridad qué significaba y por qué íbamos a ser mujeres las que salíamos y no ellos los que tomaran el primer contacto. Las fuerzas especializadas fueron las primeras que recibieron capacitación, no solo en la investigación de un delito tan complejo como este, sino en la asistencia directa e inmediata a una víctima y el trato hacia una víctima. Esto también tuvo como un proceso porque era muy difícil, primero porque las fuerzas de seguridad principalmente están compuestas por hombres y también estos hombres tenían un imaginario de la mujer prostituta dentro del prostíbulo. Bueno, hubo que romper con todo eso, hubo que trabajar mucho para que entendieran y comprendieran la naturaleza de una víctima. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo. Yo tenía a mi nena enferma. Me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron 2 personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca, porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaban a estar con hombres que yo no quería. Eran horribles, pero bueno. No solo realizamos asistencia a víctimas, sino también lo que hacemos es capacitaciones, asesoramiento, asistencias técnicas a las provincias, generación de documentos. Desde la sanción de la ley en el año 2008 hasta la fecha, cada una de las provincias se fue dando una orgánica para la asistencia a las víctimas. Nosotros no creímos nunca en la Argentina de 1880. Entonces, donde todos los ferrocarriles venían a Buenos Aires. Esto fue el objetivo de fuertemente acompañar este desarrollo y que articulen entre las provincias la asistencia a las víctimas. Porque si no era una especie de, se dice revictimización, a mí me parece una locura, a mí me parece un maltrato a la gente que había sido ya explotada en una provincia, tener que venir a Buenos Aires para después volver a estar en su provincia. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, porque se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También habló para que otras chicas no caigan en lo mismo que caí yo. Hay mayor capacitación a las fuerzas de detección, a las fuerzas de seguridad. La gente hay un número donde la gente puede llamar y hacer la denuncia. La gente sabe que cuando denuncia ocurre algo, que hay resultados, entonces tiene menos miedo a denunciar y sabe que si denuncia pasa algo, entonces no dice, ay, ¿para qué voy a llamar si igual no pasa nada? Creo que hay mejores procesos investigativos. Por eso estamos descubriendo cosas que antes nos pasaban por la cara y no las veíamos.
Cuando alguien se tira al agua para rescatar a una persona que se está ahogando, sabrá nadar, vamos a suponer que sabe nadar, pero va a tener que improvisar con lo que venga, porque no sabe qué le va a hacer el otro, el que está en el agua. Seguramente no es que va a colaborar. Bueno, un rescate se caracteriza porque hay alguien que sabe lo que tiene que hacer frente a otra persona que desconoce y que seguramente está en una situación muy compleja. Y se hace lo que se puede, como se puede, sabiendo siempre que se corren riesgos. Ah, me dice, por eso es el título de rescate, porque salimos a rescatar gente con la que no sabemos con qué nos vamos a encontrar. En muchos allanamientos que se hacían, yo estuve en allanamientos en el municipio de Morón, por ejemplo, entraba la policía para hacer el allanamiento, te encontrabas con situaciones que era claramente explotación sexual, por supuesto que decían que no, que era una fiesta, que las chicas eran invitadas a la fiesta, que las bebidas eran para la fiesta. Se podría hacer, el municipio hacía una clausura preventiva por otras cuestiones, pero todos iban a su casa. No había un proceso penal. Ahora tenemos el delito de explotación sexual aún con el consentimiento de la víctima. Esto significa que si las chicas que estaban ahí, muchas veces, porque yo siempre digo que la voz de la víctima es la voz del torturador y del proxeneta en algún momento, si dicen que están porque quieren y se comprueba que hay explotación sexual, aunque no haya trata, tenemos que iniciar un proceso penal. No se trata de consolarlas, ni nada que se... Sí, necesitan consuelo, pero de lo que se trata es de mostrarles que son personas que han sido esclavizadas, sometidas, que están siendo explotadas y que están perdiendo su condición como personas y que nunca van a terminar de pagar lo que le dijeron que tienen que pagar, porque lo que los rufianes le dicen, no, vos me tenés que pagar con tu trabajo el pasaje que yo te pagué desde el Chaco hasta Bahía Blanca, por ejemplo. O sea, esto una vez que empezamos a hablar y cada una de las víctimas, sin saber que están apuntando al perfil de esta persona, te cuentan, sí, fulanita de tal es tan buena, es quien nos lleva, y el personal que está absolutamente especializado en escuchar estos relatos ya sabe que esa persona no es víctima. Una vez que se culminan todas las entrevistas, se la saca del lugar, se la lleva a un refugio, a un lugar apto donde puedan recibir la asistencia social y psicológica posterior al primer momento del rescate, una custodia policial con personal especializado que es propio de la oficina, y están siendo acompañadas durante las 24 horas, además de por todo este grupo de profesionales, por operadoras técnicas que están en el refugio donde ellas viven hasta el momento en el que declaran en los juzgados. Yo, Germán Pecho Anzuategui, de las manos de Filippi, digo no a la trata. Ahora vamos al gran desafío, y esto es algo que yo vengo repitiendo desde el 2006 y no solamente ahora, que se ha puesto en gran discusión el tema del Poder Judicial y la democratización de la justicia. Yo lo vengo diciendo desde el principio porque nuestro gran obstáculo ha sido el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene una mirada bastante sesgada respecto de lo que es una víctima. También estamos ante un cuerpo que está atravesado por el patriarcado y atravesado por las diferencias de clases sociales. Entonces, la víctima que está allí, yo he tenido que escuchar y detener una declaración cuando se le ha preguntado a una víctima, bueno, pero vos como empleada doméstica vas a ganar mucho menos que en un prostíbulo, así que seguramente después vas a volver ahí. Una víctima no se puede defender ante un juez que le habla de esa manera o un secretario de un juzgado que le habla de esa manera, no se puede defender. Por eso el equipo de psicólogas nuestras que acompañan las declaraciones, ante esa pregunta detiene la declaración inmediatamente porque la víctima se angustia y no puede contestar.
A través del decreto 936 se promueve la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual. El decreto se coloca en un amplio de políticas mucho más amplios tendientes a garantizar y hacer reclamables y exigibles los derechos humanos por parte de la población. Por un lado, se puede decir que este decreto sirve para contribuir a la lucha que se viene llevando adelante en materia de trata de personas y explotación sexual de las mujeres. No se puede en las primeras páginas de los periódicos exigir al gobierno lucha contra la trata de personas y luego en las páginas comerciales poner los avisos. Y es una cosa que también hemos tenido en cuenta a la hora de firmar este decreto. Ciertamente desde diferentes voces, diferentes actores ya habían mencionado y hablado de la necesidad de que estas publicaciones se eliminaran porque efectivamente contribuían a situaciones de trata y explotación, ya sea para captar a mujeres y a niñas o por otro lado para fomentar estas actividades delictivas como el proxenetismo y la trata de personas con fines de explotación sexual. El proyecto nace ya hace más de un año y parte de una observación que es la cantidad de volantes de oferta sexual que hay en la ciudad. A partir de ese momento nacieron los interrogantes: ¿por qué tanto volante? ¿Quién los pega? ¿Quién hay detrás de quien los pega? Fue ahí cuando empezamos a investigar, a profundizar más sobre esta problemática y llegamos a las víctimas, que son las niñas secuestradas y desaparecidas. Fue ahí y nos dimos cuenta que detrás de todos estos volantes se esconde la explotación sexual infantil y la trata de personas. Mira, yo creo que con los avisos de promoción sexual que hay en la vía pública, sí, asistimos a un repertorio interesante de cuestiones que despierta esta acción colectiva, ¿no? Efectivamente se dan acciones colectivas y se dan estas acciones desde distintas perspectivas o con una diferente mirada. Por lo pronto es necesario aclarar que los volantes, la folletería de la vía pública no es una problemática nacional. Este decreto tiene aplicación en todo el país. Y los volantes de la vía pública no son un tema en todo el país, son solo un tema de los grandes centros urbanos. Martes Rojos es un movimiento de acción ciudadana que tiene por objetivo generar conciencia acerca de la trata de mujeres. Nosotros lo que hacemos puntualmente como acción específica son despegatinas. Organizamos despegatinas de volantes. Nosotros puntualmente hoy lo que estamos haciendo, tenemos dos grupos, uno que despega en la zona del centro y otro en la zona de Once. Nos nucleamos, gente, activistas del más diverso perfil, jóvenes, adultos, más viejos, mujeres, varones. Realmente es muy diverso el perfil de gente que participa de Martes Rojos. Nos juntamos en una esquina de Buenos Aires y salimos con bolsas rojas a despegar papelitos. Desafortunadamente las paredes de la ciudad de Buenos Aires están teñidas de sangre, explotación, sueños y esperanzas perdidas de muchas mujeres. También en Córdoba se han encontrado avisos similares, folletería, tenemos denuncias de folletería en Córdoba. En la ciudad de Mar del Plata solía haber muchísimas
pero también gracias a una muy fuerte acción estatal menguaron enormemente la cantidad de volantes o papelitos, y también los hay en gran medida en la ciudad de Rosario. Nosotros queremos comunicar. Nos dimos cuenta que hay mucha indiferencia y mucho desconocimiento frente al problema de la trata de personas, de los jóvenes, desde la gente grande. Como primera medida es comunicar el problema, sí, desde otro lugar, una idea fresca, memorable, que tenga un contacto más directo con la gente que va en la calle el día a día. Pero comunicar, a partir de ahí sí aportar a soluciones, desde cualquier lugar. Sí, bueno, también es como un poco de sensibilizar un poco con el entorno, como no ser como indiferentes a nuestro entorno, de ahí también parte todo, también que, bueno, tenemos mujeres a nuestro alrededor, hermanas, mamás, primas, etcétera, y que no podemos ser indiferentes hasta el momento en que llegue a pasar, ahí sí actuar. Entonces es ir un paso hacia adelante y por medio de lo que sabemos hacer nosotros, expresarlo y llevar una idea que sea tangible y que comunique este problema y que la gente lo reciba y lo entienda. Parte también de ahí un poco de lo que hablamos ahora, como si ya está pasando a otro plano el cuento de los papeles que decoran, pero aún así es un tema que se naturalizó, que está ahí y que hay que entrar a la calle a hacer esa disrupción en la cotidianidad de la gente, que la gente sepa que hay algo que está mal detrás de esto. Nosotros interpretamos el rostro de una víctima. Lo interesante es que quisimos hacer algo real, es decir, son víctimas, realmente son niñas que desaparecieron, que aún siguen desaparecidas. Ese fue como una decisión muy importante en un principio. No queríamos hacer algo tan subjetivo, queríamos encarar desde lo real. Siempre se acercan como a ver qué es, porque obviamente les causa un poco de... O sea, como no está totalmente pegado, se acercan y ven solamente volantes. Entonces no saben de lo que se trata, pero una vez lo ven pegado, como que la primera reacción siempre es como de un choque fuerte, como de asombro. Y una vez se relacionan con el cartel, intentan interactuar de la manera en que ellos, no sé, les nace. Unos toman fotos, otros posan delante del cartel y se toman fotos. Toman fotos de la página y bueno, para nosotros es una manera también buena de que adopten el proyecto, porque una vez lo hagan seguramente lo irán a subir a una red social y seguramente eso va a difundir mucho más el proyecto y seguramente la gente va a saber más sobre esta problemática. Mi abuela es una mujer muy fuerte, muy protectora, siempre me cuidó. Aprendí mucho de ella en toda esta lucha. Nos gusta salir a caminar, tomar mate, ver el río, la luz del sol, pero aún así extraño mucho a mi mamá. La última vez que estuve con ella fue hace 11 años. Hay muchas chicas como yo que hoy quisieran estar con sus mamás, y hay muchas mamás que quisieran estar con sus hijos, pero no pueden. Todavía seguimos esperando que se haga justicia. Decile no a la trata de personas. Denuncia. Tu llamado va a ser completamente anónimo. Hoy detectamos que Internet es el principal desafío que tiene que guiar todos nuestros esfuerzos en adelante, porque con los medios de prensa gráfica hemos tenido un muy buen nivel de acatamiento. El 85% de estos centenar de diarios que monitoreamos ya no publica estos avisos. Es decir, que esos diarios entendieron que al permitir estas publicaciones estaban participando de alguna manera de estas redes y estos grandes entramados del sistema prostibulario que contribuye a la explotación de mujeres. Nosotros sabemos que esto despegando no es que estamos rastrillando todo Buenos Aires y que vamos a lograr sacar todos estos papelitos. Lo que hacemos es una acción territorial para generar conciencia acerca de lo que sucede detrás de esos papeles. Que detrás de esos papeles hay trata de mujeres.
en muchos casos, muchas de las mujeres que están trabajando en esos privados que se publicitan en la calle de Buenos Aires son mujeres que fueron captadas en alguna provincia o en la misma ciudad de Buenos Aires y que hoy están siendo explotadas sexualmente, están siendo forzadas a ejercer la prostitución en contra de su propia voluntad. Entonces, digamos, no podemos cerrar los ojos. Si bien no podemos hacer nada para frenar su fijación en las paredes de la ciudad, sí podemos tratar de que se cierren los lugares que los generan, y a eso estamos apuntando. No obstante ello, ciertamente también es política de todos los que trabajamos en esta oficina ir despegándolos, pero hay que tener mucho cuidado y hay veces hay algunos trabajadores de la oficina que han corrido riesgos importantes, ataques no muy graves, pero sí algún golpe y amenaza por parte de quienes los pegan. Me parece que cualquier ciudadano está, de alguna manera, tiene una obligación moral para manifestarse en contra de esto. Y Martes Rojo lo que propone es una acción muy sencilla, como despegar un volante, esos que vemos todos los días en la calle, para advertir a los demás también y sobre todo a los hombres que van a consumir el sexo a estos lugares, que quizás están consumiendo sexo con una mujer que fue captada y está en contra de su voluntad, digamos. Y esto es uno de los delitos, creo yo, desde mi punto de vista, el más aberrante de todos. Captar a alguien y esclavizarla y obligarla a tener sexo con cientos de hombres en contra de su voluntad, me parece que no podemos cerrar los ojos ante esto, ¿no? La trata puede leerse en clave de naturalización de la prostitución. Sin hombres prostituyentes no habría prostitución, y sin prostitución no habría espacio para la trata. Sin clientes no hay trata. En realidad, cuando se paga por sexo, lo que queda claro es que existe un alguien que pretende ejercer el poder, el control, el dominio de esa persona a la cual él no considera una persona. La considera un objeto, un reservorio, un objeto al cual se le puede hacer lo que sea a cambio de dinero. Y la realidad es que ahí no hay un contrato sexual. Ahí hay un contrato donde hay un alguien que tiene derecho y hay otro alguien que tiene que acceder a lo que el cliente prostituyente demande. Hay foros de prostituyentes y clientes en los que hemos llegado a leer expresiones como se quedaba dormida, pero yo igual, ¿no? Mientras tenía que mantener relaciones, que hablan de situaciones de un gran agotamiento, de extenuación, de aprovechamiento, de vulnerabilidad, de fragilidad de las mujeres que están en este ámbito y de las que los clientes, o al menos los que después se toman el trabajo de comentar sus experiencias en foros, son plenamente conscientes. Cada pago contribuye al negocio de la trata. Luego tenemos la corrupción, por supuesto, atacar la corrupción. Pero yo digo, no habría corrupción policial, judicial, política, sin la existencia del consumidor. Quien de alguna manera demanda es el consumidor. Entonces hay que trabajar fuertemente con los varones, con esta cuestión de qué hay detrás del consumo. Si ser varón pasa necesariamente por mostrar la virilidad en un lugar en donde, como dicen muchos psicólogos, el goce no siempre es genital, sino se goza por el abuso de poder, que hay abuso de poder en ese lugar, porque siempre hay alguien que paga y alguien que recibe, y ese que recibe es vulnerable, y eso no lo pueden desconocer, esa situación. Y que tenemos que trabajar fuertemente con este tema de la reducción de la demanda.
lo que he visto en cuanto a explotación sexual, que hay cuestiones que son míticas o de costumbres en este sentido. Más de algunas personas me han dicho, vienen a trabajar al petróleo, son hombres solos, ¿cómo no va a existir un cabaret de un prostíbulo? Vinieron a hacer la ruta, son hombres solos, tenemos que ofrecerles algo. Como si los hombres fueran una especie de monstruos inadaptados, sin cerebro, que si no tienen sus pulsiones biológicas al día, entonces no pueden llevar nada adelante. Y esto es una cuestión cultural. Mira, lo que se sigue poniendo en juego, y es peligroso, pero no es solamente Argentina, es en el mundo entero, es la complicidad de millones de personas con el hecho de restarle a un segmento de mujeres que se inventa, que son las que serán transformadas en escoria para la sociedad. Entonces ese segmento de mujeres es el que para mucha gente, mujeres inclusive, y bueno, son necesarias para que el hombre satisfaga su necesidad sexual, que en realidad es necesidad de poder, es disfrute de poder en el maltrato y la vejación de esa muchacha, de esa esclava, porque es incapaz. La gente que asiste a los prostíbulos son sujetos incapaces de tener otro tipo de búsqueda sexual o de encuentro sexual. Tenemos que tener en claro qué nos pasa como sociedad. ¿Por qué todavía tenemos divididas a las mujeres entre comillas buenas, que son las madres, las esposas, amigas, hermanas, y entre comillas las malas, que son justamente las putas? Y en esta diferenciación que hacemos entre unas y otras, sigue estableciéndose esta desigualdad estructural, donde la violencia de género es el factor para seguir sosteniéndola. Y trata y prostitución no se pueden separar. Pensar la trata, desligar la prostitución es una ingenuidad absoluta. Yo me pregunto, ¿para qué se secuestra, recluta, viola a una persona si no es para proveer al mercado de la prostitución? Y este mercado de la prostitución, y por supuesto, hagamos como una escala, ¿no? Prostitución sexual y trata, no existe sino alguien que demanda. Cuanto más demanda, más necesidad de proveer a ese mercado. Y en un mercado capitalista y consumista, donde todo lo que tiene que ser, digamos, y barato, y si es gratis mejor, por supuesto que va a existir la trata. Y existe a partir de un señor, porque generalmente es un señor, tanto para la prostitución masculina como la femenina, que paga el dinero que sea, y eso sostiene todo el negocio de la trata. Yo, Martín Palermo, le digo no a la trata. Yo, Bernarda Llorente, le digo no a la trata. Lamentablemente, el 80% de las mujeres que están en prostitución comenzaron siendo menores de edad, en algunos casos como una forma de supervivencia, en otros casos porque la misma familia las entrega a la prostitución. Y obviamente los años van pasando y esta mujer luego se convierte en adulta, en mayor de edad. No conoció nada más que eso. Entonces, lo que nosotras como abolicionistas planteamos, nosotras no estamos en contra de las mujeres en situación de prostitución. Lo que decimos es que la prostitución como destino único, así como la prostitución como destino a las mujeres trans o travestis, es violencia de género. El género mujer es un género que se ha entrenado en pelear, en luchar y en ganar, pero tenemos muchas cosas entre nosotras que corregir y reservarnos el derecho de decir en esto estamos mal, porque los clientes de los prostíbulos tienen madre
tienen hermanas, tienen esposa, tienen hijas, que si se enteran que el señor se tiró una canita al aire, en lugar de hacer lo que tiene que hacer y de decir lo que tiene que decir, dice, y los hombres son así. Es decir, este es el grado de estupidización que el patriarcado ha generado sobre la inteligencia de las mujeres. La mujer en situación de prostitución, que entre comillas, está por su voluntad, si quiere salirse del circuito de la prostitución, tiene una sola forma de salirse, y es muerta. Sandra Cabrera es el ejemplo más claro de una mujer que denunció las complicidades, que denunció que quería salirse de ese circuito y apareció muerta. Entonces, cuando hablamos de esa vida alegre que se supone que tienen las mujeres en situación de prostitución, yo siempre recuerdo lo que me dijo una mujer que aún hoy sostiene la prostitución como trabajo. Y yo le dije, no hay cámaras, no hay nadie que esté escuchando. Yo te pregunto, ¿vos querrías que tu hija sea una trabajadora sexual? Y me contestó, para eso trabajo yo.